Ahora vamos a ver todo lo visto hasta ahora de la asignación, de la otorgación de privilegios, pero de una forma más práctica. Para verlo bien desde un principio, lo que vamos a hacer es ver los usuarios que tenemos creados en nuestro ordenador. Select user host from mysql.user. Vemos que tenemos únicamente el usuario root. Lo que voy a hacer es crearnos un usuario y ver cómo le vamos a otorgar los privilegios y viendo las opciones que tenemos, ¿vale? Create user, prueba, @localhost. Tenemos este usuario creado. Si vamos hacia atrás, vemos que ya se ha creado el usuario prueba localhost sin contraseña. Aquí ya tengo la sesión grabada, voy a abrir y ya estoy ahí en el usuario. En la parte izquierda tengo al usuario root, user, y en la parte derecha tengo al usuario prueba @localhost. Vamos a ir viendo, según le demos privilegios, cómo en la parte izquierda de la cuenta de root tenemos acceso a todas las tablas que tenemos y bases de datos, mientras que en la parte izquierda es donde vamos viendo cómo vamos a acceder a esas nuevas tablas que le vamos otorgando privilegios. Lo primero que vamos a hacer es ver los privilegios que tiene cada uno. Show grants. En este formato, Show grants muestra los privilegios para el usuario actual. Ahora mismo solo tiene el privilegio de conectarse, usage, pero no tiene ningún otro privilegio. Si ejecutamos el mismo comando en el root, vemos cuáles son los privilegios del root, que son todos, son all privilege con el privilegio de dar privilegios. Si queremos ver los privilegios de un usuario en concreto, lo que tenemos que hacer es for y el nombre del usuario, en este caso prueba @localhost, que darán exactamente igual que los que hay en la parte derecha, que son los privilegios de ese usuario. Vale, vamos a empezar dándole privilegios a este usuario y vamos viendo lo que va a hacer. Primero, vamos a crear, por ejemplo, la sintaxis básica, ¿no? Que es grant, el privilegio, por ejemplo, select, on, le quiero dar privilegios a la tabla alumnos o a la tabla alumnos. To el usuario, que en este caso sería prueba @localhost. Vale. Esto si lo ejecutamos va a fallar. Nos recordamos lo que vimos en el video anterior, que tenemos dos formas de dar privilegios. Una es poniendo base de datos.tabla, entonces sería la tabla dentro de esa base de datos, y otro poniendo directamente la tabla a la que queremos dar privilegios. Siempre que tengamos seleccionada una base de datos, coge la base de datos que tenemos asociado, ve si dentro de esa base de datos hay una tabla con ese nombre y le asigna privilegios. En este caso, ahora mismo aún no hemos seleccionado ninguna base de datos. Por lo tanto, no podemos usar este formato. Para usarlo, tendríamos que seleccionar la base de datos tema 9 y ejecutarlo. Y ya veríamos que no hay ningún privilegio. Que ya tiene privilegios, perdón, que no hay ningún problema. Si ahora en la parte derecha ejecutamos show grants, vemos que acaba de aparecer el nuevo privilegio que le acabamos de hacer. Es decir, este usuario va a poder consultar datos en la columna, simplemente la tabla de alumnos de la base de datos tema 9. Aquí no aparece un tema 9. Si actualizamos, vemos que ya aparece tema 9 y únicamente aparecen aquí las tablas, vistas, procedimientos almacenados de los cuales va a tener privilegios. En este caso, yo no tendré ningún problema en hacer un select asterisco from alumnos. Pero si yo quiero, por ejemplo, poner from notas, de hecho, el Heidi ya no me lo marca en ese color rosa, violeta, diciendo que no existe esa tabla, porque para ese usuario esa tabla no existe. Como no tiene privilegios, no puede acceder a ella. ¿Vale? De hecho, nos está diciendo que no podemos hacer este comando. Entonces, vamos a otorgar otra serie de privilegios. Por ejemplo, select, yo puedo otorgar más de un privilegio, pues, imaginemos, insert, update. Ahora este usuario va a poder insertar, actualizar y mostrar datos de la tabla alumnos de la base de datos tema 9. Si yo aquí uso
visualizo show grants, se ponen en una única sentencia grant los privilegios. Además es igual. Si variase no, yo por ejemplo puedo hacer en asterisco, que serían todas las tablas de la base de datos tema 9. Si ejecutamos el show grants, vemos que son dos filas de privilegios distintos. Uno es en una única tabla y otro es en toda la base de datos. ¿Y cómo podemos saber las acciones que va a poder realizar un usuario dentro de la base de datos? Pues mirando los privilegios que le han sido otorgados. Distintos privilegios van a poder ser otorgados en distintas sentencias grant. Incluso otorgar el mismo privilegio en distintos niveles. Mientras se cumpla que ese privilegio que queremos usar se haya sido otorgado en una única sentencia, es decir, solo hace falta una sentencia que haya otorgado ese privilegio para que el usuario pueda realizar la acción asociada a ese privilegio. No hace falta que ese privilegio haya sido concedido en todas las sentencias grant que se usen con ese usuario. ¿Cómo podemos quitar privilegios? Pues, como estábamos hablando de esta, por ejemplo, sería revoke. Y el formato es exactamente igual, solo cambia grant por revoke y el to, porque se dan a un usuario y se quitan de un usuario. Entonces, si hacemos aquí el show grants, vemos que esa línea que ya hemos quitado, pues ya no existe, ¿vale? Ya no podemos hacer esos datos. Vale. ¿Qué pasa si intento eliminar, por ejemplo, un privilegio que no existe? Vamos a poner esto, ya he borrado ese privilegio, ahora lo intento borrar de nuevo y me va a decir que no puedo borrar porque estoy intentando borrar un privilegio que no existe, ¿vale? Entonces solo podemos borrar privilegios que existan. Imaginemos que yo ahora quiero hacer aquí, directamente pongo la base de datos, o pongo directamente, como estoy en esa base de datos, alumnos. Voy a borrar de estos tres privilegios que tengo, insert and select. ¿Vale? No hay ningún problema. De hecho, muestra aquí el show grants y vemos que solo nos queda update en alumnos. Vamos a ver el contenido de alumnos. Select. Vale. Vamos a intentar hacer una actualización. Vamos a hacer un update. Alumnos. Set. Me los voy a cargar todos, da igual. Altura es igual a 100. Esto es el aviso del Heidi de que voy a hacer un update sin un where, es decir, que me va a cambiar todas las filas. Está perfecto. ¿Qué pasa si yo intento hacer esto? Where código sea igual a 5. Solo quiero cambiar la altura a 200 del usuario que tiene un código 5. Si ejecuto esta sentencia, me va a fallar. ¿Por qué? Porque aunque tengo privilegios, vamos a verlo aquí, show grants for aunque tengo privilegios de actualización, el where está consultando datos de la tabla, por lo tanto no va a funcionar. Funcionaría sin el where o funcionaría si yo lo que hago es grant select estoy cambiando la tabla alumnos, ya estoy aquí, alumnos, to prueba arroba localhost. Ahora si nos fijamos, ya puede actualizar, que es el que tenía, y más seleccionar. Por lo tanto, esta sentencia va a funcionar de forma correcta. Si yo hago al select, ya vemos que el alumno 5 ha pasado a 200. No hay ningún problema. Vale. En esa tabla, en esa base de datos, vemos que tenemos elementos que ya hemos visto, como son las tablas, una vista oficios, que es lo que vamos a ver en el punto siguiente, pero bueno, que en un principio no tiene ningún problema, y tenemos dos elementos que vamos a ver en el tema siguiente, que son, uno, una función,
es un procedimiento almacenado de tipo función. Si nos vemos el código create, lo que hace únicamente esta función tiene dos parámetros de entrada, que es una cadena y un número, y dependiendo de la longitud de la cadena y el número que le pasemos, pues nos devuelve una cadena, una función, siempre devuelve algo, perdón, aquí es una cadena, nos va a devolver o la cadena exacta o una parte del principio de la cadena o el principio, puntos suspensivos y el final de la cadena. También tenemos un procedimiento almacenado. Simplemente lo que hace se le pasa como parámetro el ID de un usuario y nos devuelve datos de ese usuario. Hace un join y nos devuelve solo esos datos. Vamos simplemente a probar cómo funcionan y luego vamos a darle permiso sobre su usuario. Una función se ejecuta, se usa como cualquier función de MySQL. Select nombre, acortar nombre con un tamaño 12 from jugadores. ¿Vale? Esta es nuestra función. Al nombre, que es lo que le pasamos como primer parámetro, dependiendo si es un nombre más pequeño que el número 12 del segundo parámetro, nos devuelve el nombre completo. Si no, pues hace como un resumen del nombre. Nos coge unos caracteres por el principio, unos caracteres por el final y nos pone unos puntos suspensivos. ¿Vale? Podemos cambiar el tamaño y según el tamaño va cambiando el tamaño de la tabla. Los procedimientos almacenados se ejecutan siempre con call. Es obtener datos y le ponemos un ID, pues el usuario 1 nos devuelve los datos esos del usuario 2, del 2, del 2, del 3, del 3. ¿Vale? Es como un método en Java. Vale, pues vamos a empezar a dar privilegios. Yo si quiero hacer que este usuario pueda ejecutar, por ejemplo, la función acortar, podría, como estoy ya en el tema 9, pensar ejecutar esto. Show grants, perdón. Bueno, sí, el show grants, así vemos cuando nos el for prueba arroba localhost. Vale. Entonces, grant select on. El procedimiento se llama cortar for prueba arroba localhost. Vale. Primero, me da el primer error. ¿Por qué? Porque yo cuando pongo a cortar, le estoy diciendo que es una tabla. No es ni una base de datos ni un procedimiento almacenado. Es una tabla o una vista. Es decir, tenemos aquí una vista que es oficios. Yo aquí puedo poner oficios sin ningún problema y trabaja bien. Y aquí aparecería ya la vista oficios. No, le estoy diciendo que es una tabla. ¿Vale? Entonces, si yo quiero especificar que es un procedimiento almacenado, tengo que decir acortar y, como es una función, le tengo que obligatoriamente anteponer la palabra function. Puedo ponerlo así, porque ya estoy seleccionando la base de datos, o así para especificarle la base de datos que es. Entonces, voy a ejecutarlo. Y me dice, ya traga, ya encuentra el procedimiento almacenado, pero un error, porque no todos los elementos se le pueden otorgar todos los privilegios. De hecho, yo sobre una función no puedo otorgar el privilegio select, porque las funciones se ejecutan con el privilegio que tenemos que tener para poder ejecutar, ya sea dentro de un select o un procedimiento almacenado con call, sería el privilegio execute. ¿Vale? Entonces tendría que hacer execute. Si lo ejecuto, ya funciona. Y aquí aparecería ahora ya la función a la que yo puedo ejecutar y que la podría ejecutar sin ningún problema. ¿Vale? Lo mismo pasaría exactamente igual con los procedimientos almacenados.